¿qué tal? El día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 2, que es energía, desarrollo económico y necesidades humanas básicas. Nuestro primer subtema es tendencias históricas del consumo de energía mundial. Nos encontramos entonces en esta parte de nuestro temario y el objetivo de hoy es que el alumno identifica las tendencias mundiales de consumo energético a partir de distintos recursos digitales. Vamos a comenzar primero con una breve línea del tiempo para que estemos conscientes de cuáles han sido los distintos avances que hemos tenido en el consumo energético mundial, las tendencias que se han presentado. Como podemos ver aquí en 1800, en ese entonces la biomasa era la principal fuente de consumo energético antes de la revolución industrial. Avanzamos hasta 1859 y podemos ver que en ese entonces surge el primer pozo petrolero comercial en Estados Unidos, en Pensilvania. Avanzando hasta 1930, en ese entonces el uso del carbón ya era mucho más intenso, ya incrementó en ese momento, debido al crecimiento o al auge en ese entonces de las centrales eléctricas, tanto de vapor como de carbón, en 1930. Avanzamos 40 años y nos encontramos que en 1970 aproximadamente el 40% del consumo energético global estaba asociado a la demanda de petróleo, que esa demanda de petróleo venía por parte de los vehículos a gasolina. Y ya más cercano a nosotros, en 2020, los combustibles fósiles pues representan el 78% de las fuentes energéticas globales. ¿Cómo podemos evaluar las tendencias históricas del consumo energético? Esta es una pregunta no trivial, no es tan fácil responderla. En nuestro caso vamos a usar un documento que emite British Petroleum, BP, que se llama Energy Outlook. En este caso el Energy Outlook de 2023, les dejo también en la sección de para saber más el documento, podemos encontrar nosotros muchísima información muy valiosa que en este momento, por cuestiones de tiempo, lo voy a resumir en las siguientes 4 diapositivas. Primero hacemos un vistazo al pasado para identificar la demanda final de energía por cada uno de los sectores: transporte, edificaciones, industrias y materias primas. En este caso, 3 sectores clave conforman la demanda de energía. Transporte, los que ya mencionaba, en sentido más amplio incluimos también la materia prima. El uso de energía en la industria, como podemos ver, junto con la materia prima, si englobamos a esas dos juntas, representan casi la mitad del consumo de uso final en la actualidad. Como podemos ver, aquí estamos hablando del pasado porque tenemos 2000, 2010, 2019 y podemos ver que esas dos en conjunto prácticamente son la mitad del consumo energético de 2019, mientras que el transporte y los edificios pues conforman aproximadamente partes iguales del resto de energía. Nos acercamos al presente, hablamos ahora acerca de la demanda de energía por tipo de aplicación. Como podemos ver en este eje tenemos calentamiento de espacios, el calentamiento de agua, alimentación en general, electrodomésticos, iluminación, enfriamiento de espacios y otras aplicaciones. Y en esta leyenda podemos ver cómo se ha dividido esa aplicación en función de qué tipo de energía estamos usando para satisfacer esa aplicación, ya sea con electricidad, con gas, con calentamiento y las demás que tenemos. Podemos ver de esta información obtenida del Energy Outlook de BP en 2023 que el requisito más grande de energía en edificios residenciales y comerciales a nivel mundial es para calefacción de espacios y de agua. Podemos ver que hay bastante demanda, lo que en conjunto representa casi el 50% de la energía que se utiliza actualmente en edificaciones. Esta información es muy valiosa, es muy interesante. 50% de la energía que se consume en edificios actualmente es destinada ya sea a calentar un espacio o a calentar cierta cantidad de agua. La energía para cocinar constituye otro 25%, mientras que el resto correspondiente principalmente a electricidad utilizada para electrodomésticos, iluminación y refrigeración de espacios. Como podemos ver, la electricidad se utiliza bastante en estas 3 últimas aplicaciones. Seguimos en el presente, pero ahora nos enfocamos en la demanda de energía por regiones clave. En este caso, en el eje Y, en este eje vertical, podemos ver algunas regiones como en este caso Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, China, Brasil, India y Arabia Saudita.
Podemos ver ahora esas aplicaciones de calentamiento de espacios, calentamiento de agua, las demás que teníamos. Podemos ver cómo están distribuidas en cada una de estas regiones. ¿Qué conclusiones interesantes podemos sacar de esta gráfica? Bueno, de entrada, que el requisito más grande de energía en edificios está asociado al acondicionamiento térmico de espacios. Este término hace referencia tanto a calefacción como a refrigeración, el acondicionamiento térmico. Porque como podemos ver en los primeros 4 países hay mucha demanda de energía destinada a el calentamiento de espacios, pero también tenemos casos como Arabia Saudita, que consume en cuanto a cantidad bruta de energía una cantidad muy grande, y como podemos ver, mucha de esta cantidad está destinada a la refrigeración de espacios, principalmente por la zona en donde se encuentran, que es este segundo apartado. Rusia y Unión Europea, alrededor del 60% de energía en los edificios se destina al calentamiento de espacios, mientras que en climas más cálidos, como Arabia Saudita, hay poco o ningún requerimiento de calefacción de espacios, sino que nos vamos más a la parte de enfriamiento. Y por último, en el futuro, la emisión total de carbón que nos espera por cada uno de estos 3 sectores: industria, edificios y transporte, en función de distintas características como el metano, como emisiones de distintos procesos industriales, emisiones indirectas debido a la generación de energía eléctrica, por ejemplo, podemos tener también emisiones de carbón, o el proceso de combustión. En este caso podemos observar que por cada sector, más de la mitad de las emisiones de carbono hoy en día están asociadas con la industria. ¿Okay? En este caso podemos ver, estamos hablando de futuro porque tenemos 2019, 2030 y 2050. ¿Okay? Podemos ver un panorama bastante alentador en las tres categorías para el año 2050. ¿A qué se debe esto? Bueno, gran parte de la reducción de emisiones de carbono para el año 2030 también, no solo 2050, se debe a la descarbonización del sector eléctrico. Actualmente hay muchas políticas, hay muchas medidas que se están tomando para descarbonizar el sector eléctrico, y esto se ve claramente en la parte indirecta, ya que para 2050 inclusive se espera no solamente que no se emita, sino que podamos reducir la cantidad de contaminantes que existen en la actualidad, lo cual disminuye las emisiones indirectas de la industria y los edificios en particular, considerando el carbón.